La noche en que María decidió limpiar el estacionamiento del restaurante después de su turno, nunca imaginó que el simple acto de recoger una bufanda caída cerca de un Mercedes negro cambiaría su vida para siempre, porque cuando sus dedos rozaron la tela de seda, escuchó un golpe sordo proveniente del maletero. Un golpe débil, casi imperceptible, pero inconfundible. Alguien estaba atrapado ahí dentro. Y lo que descubrió en los siguientes minutos no solo revelaría el secreto más oscuro del hombre más rico de la ciudad, sino que también la obligaría a tomar la decisión más difícil de su vida, una decisión que haría llorar incluso al corazón más duro. María Fernández llevaba 3 años trabajando como mesera en El Jardín Dorado, el restaurante más exclusivo de la ciudad. A sus 42 años, sus manos estaban curtidas por el trabajo incansable, y sus ojos cafés habían perdido hace tiempo el brillo de la juventud, reemplazado por una mirada cansada pero digna. Cada noche servía a los ricos y poderosos, hombres de traje impecable y mujeres enjolladas que apenas la miraban cuando ordenaban sus platillos caros. Ella era invisible para ellos, solo una sombra que aparecía y desaparecía con platos y copas. Esa noche de viernes había sido particularmente agotadora. El señor Rodrigo Santillán, el magnate inmobiliario más importante de la región, había celebrado una cena de negocios con 12 invitados. María lo conocía bien, aunque él jamás recordaría su nombre. Venía cada semana, siempre arrogante, siempre exigente, dejando propinas generosas que parecían más una demostración de poder que un gesto de agradecimiento. Alto, de cabello plateado perfectamente peinado y ojos grises como el acero, Rodrigo Santillán era el tipo de hombre que todos temían y admiraban en igual medida. Cuando finalmente el último cliente se marchó y María terminó de limpiar las mesas, eran casi las 11 de la noche. Su compañera, Lucía, se había ido temprano por una emergencia familiar, dejándola sola para cerrar. María suspiró mientras recogía su bolso gastado y se dirigía hacia la salida trasera del restaurante. El estacionamiento estaba casi vacío, iluminado apenas por 2 farolas parpadeantes que creaban sombras inquietantes entre los pocos autos que quedaban. Fue entonces cuando vio la bufanda, una hermosa bufanda de seda color marfil, caída junto al Mercedes negro de Rodrigo Santillán. María frunció el ceño. El señor Santillán ya se había marchado hace más de media hora, pero su auto seguía ahí. Quizás había olvidado algo y regresaría pronto. Se acercó para recoger la bufanda, pensando en guardarla en el restaurante para el día siguiente. Sus dedos apenas tocaron la seda cuando lo escuchó. Un golpe. Débil, amortiguado, pero definitivamente un golpe proveniente del maletero del Mercedes. María sintió que su corazón se detenía. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, preguntándose si lo había imaginado. Pero entonces volvió a escucharlo, esta vez acompañado de un gemido apenas audible. Con manos temblorosas, María se acercó más al auto. La lógica le gritaba que se alejara, que llamara a la policía, que no se involucrara, pero algo más fuerte que el miedo la impulsaba. Pensó en su propia madre, anciana y enferma en el asilo donde apenas podía visitarla una vez al mes con su salario miserable. Pensó en lo vulnerable que era cualquier ser humano cuando nadie lo escuchaba, cuando nadie lo veía. ¿Hola?, susurró, su voz apenas un hilo. ¿Hay alguien ahí? El golpe se repitió, más urgente esta vez. María miró alrededor del estacionamiento desierto. No había nadie. El restaurante estaba cerrado, las calles vacías. Tomó su teléfono, pero antes de marcar cualquier número, una voz débil y rasposa atravesó el metal del maletero. «Ayuda. Por favor. No puedo respirar». Era una voz de mujer, mayor, desesperada. María sintió que todo su cuerpo temblaba. Sin pensar más, buscó algo para abrir el maletero. Recordó la palanca que guardaban en el área de mantenimiento del restaurante para emergencias. Corrió, tropezando con sus propios pies, y regresó en menos de 2 minutos con la herramienta.
Con manos torpes por los nervios, logró forzar la cerradura del maletero. El clic del mecanismo al ceder sonó como un disparo en el silencio de la noche. María levantó la tapa lentamente, y lo que vio le arrancó un grito ahogado. Acurrucada dentro, con las manos atadas con cinta adhesiva y un pañuelo amordazándola, había una mujer de unos 70 años. Su cabello blanco estaba revuelto, su rostro lleno de lágrimas y moretones, y sus ojos azules, aunque aterrorizados, brillaban con un destello de esperanza al ver a María. La ropa que llevaba, aunque arrugada y sucia, era de buena calidad, un vestido de lana fina y zapatos caros. Dios mío, repetía María, mientras con manos temblorosas comenzaba a quitar la cinta que amordazaba a la mujer. ¿Quién le hizo esto? ¿Quién es usted? La mujer tosió violentamente cuando María finalmente liberó su boca, aspirando grandes bocanadas de aire. Sus labios estaban secos y agrietados, y todo su cuerpo temblaba. María la ayudó a salir del maletero, sosteniéndola porque apenas podía mantenerse en pie. «Agua», susurró la mujer. «Por favor». María corrió de nuevo al restaurante. Forzó la puerta que acababa de cerrar y tomó una botella de agua del refrigerador. Cuando regresó, la mujer estaba sentada en el suelo del estacionamiento, recargada contra la llanta del Mercedes, llorando en silencio. María se arrodilló junto a ella y le ofreció el agua, que la mujer bebió con desesperación. «Tengo que llamar a la policía», dijo María, buscando su teléfono. «¿No?» La mujer agarró su brazo con una fuerza sorprendente. «No, aún no. Por favor, escúchame primero». María dudó, pero algo en los ojos de esa mujer la detuvo. Había dolor ahí, pero también determinación, y una súplica silenciosa que no podía ignorar. «¿Quién es usted?», preguntó María suavemente. «¿Quién le hizo esto?». La mujer cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de una tristeza tan profunda que María sintió que su corazón se partía. «Me llamo Elena Santillán», dijo con voz quebrada, «y el hombre que me encerró en este maletero es mi hijo». María sintió que el mundo se detenía. Elena Santillán, la madre de Rodrigo Santillán, la mujer de quien el millonario jamás hablaba, de quien nadie sabía nada. Había rumores en el restaurante, por supuesto. Los empleados más antiguos decían que la madre del señor Santillán había muerto años atrás, otros que estaba viviendo en Europa, pero nadie sabía la verdad. Su hijo... María apenas podía formar las palabras. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Elena se llevó una mano temblorosa al rostro, limpiando las lágrimas que seguían cayendo. Su voz era apenas un susurro cargado de dolor. Hace 5 años mi esposo murió. Mi querido Alberto era quien manejaba los negocios de la familia. Rodrigo trabajaba con él, pero Alberto siempre me confió que nuestro hijo era ambicioso de una manera peligrosa, que carecía de la compasión necesaria para manejar tanto poder. En su testamento, Alberto dejó la mitad de todo a Rodrigo, pero la otra mitad me la dejó a mí con una condición. Yo debía aprobar todas las decisiones importantes de la empresa. Era su manera de mantener a Rodrigo controlado, de asegurar que el negocio familiar no se convirtiera en algo cruel y destructivo. María escuchaba con horror creciente, mientras Elena continuaba, su voz temblando con cada palabra. Al principio, Rodrigo aceptó los términos, pero con el tiempo comenzó a cambiar. Quería hacer negocios con gente peligrosa, constructoras que explotaban a trabajadores ilegales, proyectos que desplazarían a familias pobres sin compensación justa. Cada vez que yo rechazaba sus propuestas, su resentimiento crecía. Me decía que yo estaba obsoleta, que no entendía el mundo moderno. Pero yo había prometido a mi esposo que protegería el legado que habíamos construido juntos, un legado basado en la dignidad y el respeto. La mujer hizo una pausa, temblando violentamente. María se quitó su suéter y lo puso sobre los hombros de Elena, quien le dedicó una sonrisa agradecida antes de continuar.
Hace 6 meses descubrí que Rodrigo estaba falsificando mi firma en documentos. Estaba desviando fondos, haciendo tratos turbios a mis espaldas. Cuando lo confronté, cuando le dije que iría a las autoridades, se puso furioso. Nunca había visto ese lado de él, esa oscuridad. Me dijo que yo era un estorbo, que había arruinado su vida. Esa noche, puso algo en mi té. Cuando desperté, estaba en un lugar que él llama la casa de campo, pero que en realidad es una prisión. María no podía creer lo que escuchaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras Elena continuaba su relato. Me tuvo ahí durante meses, hija, meses. Un enfermero venía ocasionalmente para asegurarse de que no muriera, pero solo eso. Me daban comida básica, me mantenían sedada la mayor parte del tiempo. Rodrigo venía una vez por semana para obligarme a firmar documentos, amenazándome con hacerme daño si no cooperaba. Decía que al mundo le había dicho que yo estaba en un tratamiento de salud mental en Suiza, que nadie me buscaría, que nadie me creería si algún día lograba escapar. ¿Cómo llegó al maletero?, preguntó María, secándose sus propias lágrimas. Hoy el enfermero cometió un error. Dejó la puerta sin cerrar bien cuando fue al baño. Logré salir, corrí por el bosque que rodea la casa hasta llegar a la carretera. Estaba desesperada, sin saber qué hacer. Vi el auto de Rodrigo estacionado en un mirador cercano. Él estaba hablando por teléfono, de espaldas. No sé qué pensaba hacer. Quizás confrontarlo, quizás rogar. Pero cuando me vio, su expresión fue de tal furia que supe que mi vida corría peligro real. Me atrapó, me golpeó y me metió en el maletero. Escuché que decía por teléfono que tendría que resolver el problema permanentemente después de su cena de negocios. El horror de la situación cayó sobre María como una ola helada. Rodrigo Santillán, el hombre que sonreía cortésmente mientras ordenaba su vino favorito, había encerrado a su propia madre en el maletero de su auto mientras disfrutaba de una cena de lujo. Y según Elena, planeaba matarla. «Tenemos que ir a la policía ahora», dijo María con urgencia, ayudando a Elena a ponerse de pie. Pero en ese momento, escucharon el sonido de pasos acercándose. María sintió que su sangre se congelaba. Rodrigo Santillán apareció desde la esquina del edificio, su rostro habitualmente compuesto ahora distorsionado por la ira. En su mano sostenía algo que brilló bajo la luz de las farolas, un arma. «Deberías haberte ido a casa, María», dijo con voz gélida, pronunciando su nombre por primera vez en 3 años. Así que sí la conocía. No tenías que involucrarte en asuntos familiares. María se colocó instintivamente frente a Elena, protegiendo a la mujer mayor con su cuerpo. Su mente trabajaba frenéticamente. Su teléfono estaba en el bolsillo de su pantalón. Si pudiera marcar el número de emergencias sin que él lo notara. «Señor Santillán», dijo María, tratando de mantener su voz firme, aunque sentía que sus piernas temblaban. «No tiene que hacer esto. Es su madre, la mujer que le dio la vida». «¿Madre?». Rodrigo soltó una risa amarga. «Ella ha sido una cadena atada a mi cuello toda mi vida. Mi padre la adoraba, la complacía en todo, y me dejó atado a sus decisiones por el resto de mi existencia. ¿Sabes cuántos millones he perdido por su sentimentalismo ridículo? ¿Cuántas oportunidades se han ido porque ella prefiere ser ética en lugar de ser exitosa? El dinero no es todo, hijo». La voz de Elena sonó desde atrás de María, quebrada pero firme. «Tu padre te amaba. Yo te amo. Pero no puedo permitir que destruyas todo lo que construimos con base en el sufrimiento de otros. ¿Es que no recuerdas quién eras antes? ¿Recuerdas cuando tenías 12 años y llorabas porque viste a un niño sin zapatos en la calle? Le diste tus propios zapatos. ¿Lo recuerdas?» Por un momento, algo parpadeó en los ojos de Rodrigo. Un destello de la humanidad que había enterrado bajo capas de ambición y codicia, pero desapareció tan rápido como había llegado. «Ese niño era débil», dijo con frialdad, «y yo aprendí a no serlo».
Fue en ese momento que María, con su mano en el bolsillo, logró marcar el número de emergencias. No podía hablar, pero mantuvo la línea abierta, esperando que el operador escuchara y rastreara la llamada. «Por favor», dijo María, su voz ahora llena de emoción genuina. «Yo también tengo una madre. Ella está en un asilo porque no puedo pagar algo mejor. Cada día que voy a verla, veo cómo se apaga un poco más, cómo la soledad y el olvido la están matando lentamente. Daría cualquier cosa por poder tenerla conmigo, por poder cuidarla como merece. Y usted tiene a su madre aquí, viva, que lo ama a pesar de todo. ¿Y va a desperdiciar eso?». Las palabras de María resonaron en el estacionamiento vacío. Por primera vez en años, desde que había perdido a su propio padre, María dejó que su dolor saliera. Pensó en todas las veces que había servido comida a familias en el restaurante, viendo cómo los hijos ignoraban a sus padres ancianos, cómo daban por sentado el tiempo que tenían juntos. Pensó en su madre, sola en una habitación pequeña, esperando visitas que llegaban muy de vez en cuando porque su hija tenía que trabajar 2 turnos solo para pagar las cuentas. «Mi madre me dice cada vez que la visito que su mayor tesoro no es el asilo, no es la comida o las medicinas», continuó María, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Su mayor tesoro son los 15 minutos que paso con ella. Los 15 minutos en que le tomo la mano y le cuento sobre mi día. Eso es lo que la mantiene viva. El amor, señor Santillán. No el dinero, no el poder. El amor». Rodrigo permaneció inmóvil, su mano con el arma temblando ligeramente. María podía ver la guerra que se libraba dentro de él, la lucha entre el hombre que se había convertido y el niño que alguna vez había sido. Fue Elena quien dio el paso final. Con valentía que desafiaba su cuerpo maltratado, salió de detrás de María y caminó lentamente hacia su hijo. «Rodrigo», dijo suavemente, «sé que todavía estás ahí, mi niño dulce, el que solía dibujarme flores en el Día de las Madres, el que dormía abrazado a su oso de peluche hasta los 10 años. Sé que he cometido errores como madre. Quizás fui demasiado estricta, quizás no te demostré suficiente cuánto te amaba mientras trataba de enseñarte a ser bueno. Pero nunca, ni un solo día de tu vida, dejé de amarte con cada fibra de mi ser». Elena extendió sus manos temblorosas hacia él, sus ojos suplicantes. «Si vas a dispararme, mira a tu madre a los ojos cuando lo hagas. Mira a la mujer que pasó 36 horas de parto para traerte al mundo, que se desvelaba cuando estabas enfermo, que rezaba cada noche por tu felicidad. Si de verdad no queda nada de humanidad en ti, entonces hazlo. Pero si queda aunque sea una pequeña parte del niño que fuiste, del hombre que tu padre soñó que serías, por favor, hijo mío, vuelve a mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. María contenía la respiración, consciente de que las próximas acciones de Rodrigo determinarían si todos saldrían vivos de ese estacionamiento. En la distancia, casi imperceptibles aún, se escuchaban sirenas acercándose. Rodrigo miró a su madre. Realmente la miró, quizás por primera vez en años. Vio los moretones que él mismo le había causado, el terror en sus ojos que lentamente se transformaba en compasión, en perdón inmerecido. Vio a la mujer que había sacrificado todo por él, y en ese espejo doloroso vio lo que se había convertido. El arma cayó de su mano, estrellándose contra el pavimento con un ruido metálico. Rodrigo Santillán, el magnate inmobiliario, el hombre más rico de la ciudad, el que había encerrado a su propia madre como si fuera basura, se derrumbó. Cayó de rodillas y comenzó a sollozar. Sonidos profundos y desgarradores que parecían salir desde un lugar dentro de él que había mantenido cerrado durante demasiado tiempo. Elena se arrodilló junto a él y lo abrazó. Lo abrazó como solo una madre puede hacerlo, con amor incondicional que desafía toda lógica y razón. Y Rodrigo, por primera vez en años, se permitió ser vulnerable,
Se permitió ser el niño asustado que había escondido bajo una máscara de crueldad. Lo siento, sollozaba. Lo siento mucho, mamá. ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? Las luces azules y rojas de las patrullas iluminaron el estacionamiento momentos después. Los policías llegaron con armas en alto, pero se detuvieron ante la escena. Una mujer anciana abrazando a su hijo mientras ambos lloraban, y una mesera de pie junto a ellos con lágrimas en el rostro. María dio su testimonio, Elena también. Rodrigo no negó nada, confesó todo. El secuestro, los meses de prisión, la falsificación, los negocios ilegales, todo. Fue como si al soltar esa primera lágrima, hubiera roto una represa que había contenido años de culpa y oscuridad. Los meses siguientes fueron un torbellino. El caso se volvió nacional. El imperio de Rodrigo Santillán se desmoronó mientras salían a la luz todos sus actos criminales. Enfrentó juicio y fue sentenciado a 15 años de prisión. Pero algo cambió durante ese proceso. Desde la cárcel, Rodrigo comenzó a trabajar con su madre para desmantelar los aspectos corruptos de su imperio y reconstruir la empresa según los principios que su padre había establecido. Elena, finalmente libre, convirtió su testimonio en una fundación para ayudar a víctimas de abuso familiar y para educar sobre el peligro del materialismo descontrolado. Habló públicamente sobre su experiencia y su valentía inspiró a cientos de otras víctimas a buscar ayuda. Y María recibió una llamada de Elena 3 semanas después de aquella noche. «Hija», le dijo Elena con calidez, «nunca podré pagarte por lo que hiciste. Me salvaste la vida, pero más importante aún, salvaste el alma de mi hijo. Sin tu valentía y tus palabras, creo que los dos habríamos muerto esa noche, él espiritual y yo físicamente». «Solo hice lo correcto, señora Santillán», respondió María humildemente. «Y por eso quiero hacer algo por ti. He investigado, sé de tu madre en el asilo. Sé que trabajas 2 empleos solo para pagar su cuidado básico. Ya no más, María. Tu madre se mudará al mejor centro de cuidado de ancianos de la ciudad, todo pagado. Y tú vendrás a trabajar conmigo en la fundación. Necesito gente con tu corazón, con tu capacidad de ver la humanidad incluso en los lugares más oscuros». María lloró. Lloró de alivio, de gratitud, de agotamiento de años de lucha. Su madre podría tener la dignidad que merecía en sus últimos años. Y ella misma podría hacer una diferencia real en el mundo. Un año después, en el día de visita de la prisión, María acompañó a Elena a ver a Rodrigo. El hombre que salió a la sala de visitas era diferente al millonario arrogante que había conocido. Rodrigo había perdido peso, su cabello estaba cortado simple, sin el estilo perfecto de antes, pero sus ojos tenían algo que no habían tenido en años. Tenían vida, tenían arrepentimiento, tenían esperanza. «María», dijo cuando la vio, sus ojos llenándose de lágrimas, «gracias. Gracias por no dejarme convertirme en un monstruo completo. Gracias por recordarme que era humano». María asintió, tomando la mano de Elena mientras madre e hijo hablaban. Escuchó mientras Rodrigo le contaba a su madre sobre las clases que estaba tomando en prisión, sobre cómo estaba ayudando a otros prisioneros a aprender a leer, sobre cómo finalmente estaba entendiendo lo que su padre había intentado enseñarle toda su vida, que el verdadero poder no viene de cuánto tienes, sino de cuánto das. Esa noche, mientras María volvía a casa, hizo una parada en el centro de cuidado de ancianos, donde ahora vivía su madre. La encontró en el jardín, bien cuidada, sonriendo, rodeada de flores y otros residentes. Cuando su madre la vio, su rostro se iluminó con una alegría pura. «Mi niña», dijo su madre, extendiendo sus brazos. María la abrazó, respirando el aroma familiar de su cabello, sintiendo el latido constante de su corazón. Y en ese momento, comprendió la lección que aquella terrible noche en el estacionamiento le había enseñado. Que la riqueza verdadera nunca se mide en cuentas bancarias o propiedades. Se mide en momentos como este, en el abrazo de una madre, en la oportunidad de hacer el bien,
en la capacidad de ver luz incluso en la oscuridad más profunda. Que el amor, cuando es genuino y valiente, tiene el poder de redimir incluso a las almas más perdidas. Y que a veces los milagros más grandes comienzan con los actos más simples, con una mesera que se niega a ignorar el sonido de alguien pidiendo ayuda, con una madre que nunca deja de amar, con un hijo que finalmente encuentra el coraje de volver a ser humano.